compañeros, gracias compañeras. Primero agradecerle a todos los compañeros y compañeras, vecinas y vecinos de Lanús que están hoy acá presentes y a toda la militancia por dedicarle unas horas y unos minutos a estar acá, a poder compartir unas palabras y darme esa oportunidad, y también al compañero Galdurralde, Valladares y Álvarez, que son hoy la conducción del PJ local y que han podido lograr síntesis cada uno de su verdad relativa, lo cual para nosotros es importante. La verdad que cuando venía para acá recordé todas las veces que hemos venido a Lanús. Muchísimas. A veces en actos más grandes y a veces en eventos o en reuniones un poco más chicas. Vinimos durante el macrismo muchas veces, vinimos durante ese periodo tan oscuro en la Argentina, pero que no solo fue un presente que quedó atrás en términos de gobierno y institucionalidad, sino que lo hecho por el macrismo sigue estando presente. Y se ha prolongado y se va a prolongar seguramente por mucho tiempo en nuestro futuro. Y esto habla a las claras de las responsabilidades que tenemos todos y todas como sociedad, hayamos votado como hayamos votado en el 2015. Muy difícil a veces para sectores de nuestra sociedad cuando no cuentan con toda la información para poder decidir su voto, poder hacerlo y elegir correctamente. Y esa es parte de la discusión que nosotros siempre hemos querido dar. Nosotros no nos molestan las críticas de los medios. Sí nos molesta muchas veces que esos mismos medios a la sociedad le oculten las características de las candidaturas de los gobiernos y de las políticas públicas, sociales, culturales y económicas que van a desarrollar en caso de ganar. Y hemos aprendido también, y es parte de esa historia del peronismo que no es nueva, ese candado que le ponen los medios a gran parte del pueblo, hemos aprendido también a poder, a través de la militancia, de la entrega, del tesón, de la voluntad, de la íntima convicción de saber que ese tipo de gobiernos solo han traído siempre miseria, hambre y dolor a nuestra gente. Y cuando arreciaba el macrismo y parecía que se llevaba todo puesto, recuerdo incluso ser parte de un bloque que se nos desgranaba por partes, que se nos iban por partes. Y de unos 100 que éramos al principio, terminamos unos 60, unos 55. Votaciones que perdíamos 140, 150, 60, pero ahí estábamos. Y no dejábamos de abrir la boca y no dejábamos de expresar las ideas. Y como bien decía en ese entonces el diputado Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, para quien pido un fuerte aplauso por el esfuerzo diario que hace. Decía el entonces diputado, en el momento, a principios del 2016, cuando, y perdonen que me remonte en el tiempo, pero es importante saber, situar y contextualizar en qué momento se desarrollan y ocurren las cosas. Decía entonces Kicillof en aquella oportunidad y muchos más, pero él fue el encargado, creo y recuerdo, de hacer el cierre, me puedo equivocar, que esto terminaba en el Fondo Monetario Internacional. Así. Y nosotros esto lo teníamos muy claro, pero no porque fuéramos personas muy lúcidas, muy inteligentes, ni tuviéramos características de poder ver el futuro, sino que nos guiaba la experiencia. Y también
las presiones que había recibido en ese momento la presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el combate con los fondos buitres. Esa resistencia enorme entre el 2011 y el 2015, con el 6-7% de los bonistas privados que habían quedado fuera de aquella reestructuración hecha en el 2005, que significó quita de capital y también de intereses, diferente a esta última que hemos hecho. También apretaban, siempre aprietan. Y los dirigentes, cuando sufren esas presiones, y es verdad que tienen capacidad de daño sobre la sociedad, no es mentira, siempre se la convocó a la sociedad. Siempre se creyó y se cree en la gente. Y ese es un factor que la dirigencia, que la militancia siempre debe tener en claro. Que cuando se convoca a la sociedad, cuando se le explica a esa sociedad, aún a cuesta de las estigmatizaciones mediáticas, demonizaciones, esa sociedad sabe, quiere saber. Entonces, todas esas presiones hasta el 2015 que nuestro pueblo, y entonces también su presidenta, porque se conduce obedeciendo también. Cuando uno quiere conducir también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. El voto del pueblo en una elección manda. Y también para conducir hay que saber y hay que haber sido conducido. Si no, no se comprende lo que se quiere y a dónde se va y lo que requiere también. Hemos visto la aparición de dirigentes de monopatín constantemente en la Argentina. Vienen en un monopatín, van por los medios, de alguna manera logran que los traten bien, no sé cuáles son las concesiones o los ida y vuelta que puede haber ahí, y a partir de ahí se generan esas diligencias mediáticas que después siempre terminan para nuestro pueblo de mala manera. Y es verdad, es mucho más trabajoso, laborioso, construir organización popular, organización ciudadana, las militancias sociales, sindicales, culturales, políticas. Obviamente que es muy difícil. Y es muy difícil no solo por el tiempo que debemos dedicar a ese sueño, a esa voluntad de transformar realmente la realidad desde sus raíces, sino también porque cuando ya no tienen razón siembran el escepticismo. Cuando ya sus razones fracasan con gobiernan, como le pasó al macrismo, lo último que le queda es sembrar el escepticismo. Tratar de militar y alejar a la gente de su participación en política. A mí no me interesa si se acercan o se alejan de los dirigentes. A mí realmente muchas veces lo que me preocupa, como compañero, como militante, como tipo criado en un hogar peronista, donde se respiró política desde el mismo momento en que tuve capacidad de empezar a ver qué sucedía, es que la gente no se involucre en su destino, es que una sociedad no se involucre hacia dónde quiere ir. Y más aún me preocupa cuando los dirigentes, más que romper esa ola, pretenden surfearla. Esas olas se rompen, no se surfean, porque cuando se quieren surfear, lo único que se hace es hacerla más grande. Entonces, ese daño profundo fue grave y es grave. Y recuerdo allá por el 2017, cuando nos vimos también, producto a veces de la incomprensión momentánea de algunas compañeras y compañeros, a tener que ir a las elecciones como fuimos en la provincia de Buenos Aires para ver cómo estaban las representaciones. Y lo hicimos con la mayor de las humildad,
la voluntad y de las ganas, perseguidos, amenazados, vilipendiados, con compañeros y compañeras que eran perseguidos y echados de su puesto de laburo luego de que le revisaran el Twitter, el Facebook, o aunque sea se aparecía con una remera que se identificara con tal o cual espacio. Esas cosas sucedieron en la Argentina y gracias a Dios hoy no suceden. Pero más allá de eso y de aquella elección, esa noche recuerdo cómo la expresidenta dijo: hoy comienza todo. Hoy empieza todo. Claro, había muchos que se miraban como diciendo: dale, hoy. Y muchos nos fuimos convencidos y a descansar esa noche, muy tarde, entrada la madrugada, que había que continuar y seguir, pero no por una cuestión de vanidades y egos a la hora de una elección, sino porque sabíamos que desde ese mismo instante, donde otra vez el macrismo le había vuelto a mentir al pueblo, diciendo que no iba a haber reforma previsional o diferentes tipos de políticas, lo volvía a hacer, era cuando aún más firmes, generosos e inteligentes debíamos ser. Y así lo hicimos. Aún con esa expresidenta que tenía que ir y venir para ver a su hija que estaba fuera del país, las instrucciones que nos dejó a muchos y muchas fueron claras. Vamos a construir la unidad. Y yo creo que... Gracias, compañero. Claro. Y con algunos compañeros y compañeras nos mirábamos y decíamos: ¿cómo hacemos? Pero no porque pueden buscar. Yo nunca me he referido a ningún compañero ni compañera de malas maneras, así que no tenía problema en ir a recorrer y hablar con cada uno de esos dirigentes y cada una de esas compañeras dirigentes para poder ver si había una posibilidad de brindarle una esperanza a una sociedad que cada vez sentía más la inclemencia de los tarifazos, más la inclemencia del destrato, que veía incluso cómo ahí a mediados del 2018, después de que los medios de comunicación nos pintaran que el macrismo era Disney, Pluto, Mickey, Tribilín y no sé cuántos más personajes, un día nos amanecimos con el presidente, el expresidente Mauricio Macri, diciendo que la Argentina iba al Fondo Monetario Internacional. Aquello que denunciamos constantemente siempre, cuál era el fin de esa expresión política, sucedía. Las justificaciones, el movimiento de la lira turca. El movimiento de la lira turca había afectado la economía argentina, entonces el presidente Macri pedía al Fondo Monetario 57.000 millones de dólares le dieron. Usó 45.000 y ahora vamos a hablar de eso. Y la Argentina entraba otra vez a un camino que nunca debió haber regresado. Y para explicarlo, como lo hago cada vez que tengo la oportunidad que me dan compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la provincia o del país, de poder usar la palabra, también se los quiero contar hoy aquí a ustedes. Ustedes imagínense, cualquiera de ustedes, cualquier familia del querido pueblo de Lanús que alquila hoy. Todos los meses tiene que ir a pagar un alquiler por algo que no es propio, pero con ese sueño de poder tener ese pedazo de tierra primero para poder después levantar su vivienda, donde seguramente vivirá cosas muy buenas y otras no, como nos pasa a todos en cada uno de nuestros hogares. Y resulta que esa familia toma un crédito para construir su vivienda, porque quiere hacer 2 dormitorios, un baño primero, una cocina,
un pequeño living para recibir en algún cumpleaños, bautismo, algunos amigos, amigas, y que alguien se resbala el crédito, que la plata del crédito ya no está, y que el mes que viene no solo deberá pagar el alquiler de esa vivienda en la que vive hoy, sino que también deberá pagar el crédito de la casa que soñó y no puede construir porque ya no tiene la plata. Ahí puso Mauricio Macri a la Argentina, en ese lugar. Así de grave es. Si ustedes me dijeran que una parte, al menos de ese crédito hubiera sido usado, por ejemplo, y vamos a salir de las cosas más de la microeconomía de nuestros barrios, porque por ahí los círculos rojos, cuando hablamos de la microeconomía de la gente, se ponen nerviosos porque siempre parece que hubiera que andar pensando en cómo les va a ellos y no en cómo le va a nuestra gente. Y siempre al fin, siempre ese es el gran antagonismo que nos termina cruzando a todos y lo que nos obliga siempre a decidir todos los días. Creo que cuando eso sucede, cuando vos ves que ese crédito no sirve para capitalizar tu país, que no sirve para ver si podés conseguir barcos para recuperar otro transporte en la Argentina que abarate los costos, que signifique soberanía política, independencia económica, o aviones, como dije alguna vez también. Yo me acuerdo yendo al expresidente Macri en Tucumán a despedir un avión de Lan Cargo lleno de limones, que eso era el símbolo del crecimiento argentino. Para nuestra querida línea de bandera de Aerolíneas Argentinas, que supimos recuperar y hoy es de todos los argentinos y argentinas, y que muchas veces algunos vivos se olvidan todo el movimiento económico que genera y no está en el balance de la empresa, pero que genera llevando a argentinos y argentinas a lo largo y ancho de la patria. Satélites, obras para nuestra gente, no hubo nada. Porque cuando aparte vos tenés ese crédito, después lo tenés que devolver y necesitás capitalizar el Estado para tener capacidad de repago. Nada de eso se hizo. Y es para que cada uno de ustedes y cada una de ustedes piense realmente cuando les quieren quebrar la autoestima. A mí muchas veces me da pena cierta dirigencia que deja que le quiebren la autoestima en 2 minutos, porque resulta que este señor, al que nos vendieron que iba a administrar bien la Argentina porque provenía del sector privado, o porque había administrado la ciudad de Buenos Aires. Claro, cuando uno ve los presupuestos de la ciudad de Buenos Aires, que es capaz de gastar los dineros que tiene en helechos, lucecitas y arbustos, y cuenta quizás un municipio del conurbano con el mismo presupuesto, se da cuenta de esas desigualdades de las que nadie quiere hablar en Argentina. Porque obviamente cualquiera de los vecinos hoy de Lanús, muchas veces, si se va hasta la 9 de julio y ve, mirá qué lindo que está esto, hay esto, hay... Claro, y sí, si está todo en la ciudad de Buenos Aires. Esa misma ciudad donde anidan la mayor cantidad de canales de noticias las 24 horas del país. ¿Qué intereses van a representar esos canales si no son los de las 40 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, olvidándose de la Argentina que trabaja, produce, que tiene la voluntad de salir adelante? Entonces, cuando uno mira este tipo de situaciones, de cómo se desarrolla, de cómo se dan, piensa en cómo nos vendían a Macri, el empresario, que iba a ser Otto, que iba a ser la eficiencia, ¿no? La palabra es la eficiencia. No voy a hablar de meritocracia porque la verdad que los méritos de Macri después de su presidencia están por demás demostrados. Así que, miren ustedes, el que le exigía meritocracia a los compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes, el que lo tuvo todo en la vida puso el país pata para arriba. Mire si serán hipócritas a veces. Entonces, ese señor que sigue siendo el jefe,
Ayer lo vi patalear a Grindetti por los medios porque parece que Macri lo retó. El verdadero intendente de Lanús está afuera, no está acá, digamos. El de acá sigue instrucciones y como cada uno, como también le pasa a Larreta. Una dirigencia temerosa. Entonces lo que uno tiene que entender, y quiero que ustedes comprendan, que nunca dejen que le quiebren la autoestima a estos señores que vienen a hablarle de los conocimientos adquiridos que tienen, porque sus conocimientos a nuestra gente nunca les sirvió, porque siempre lo utilizaron para enriquecer a unos pocos. No dejen. Es de nuestro pueblo, es de nuestro pueblo, de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestros barrios, de donde deben salir los dirigentes que realmente tengan cabal conocimiento de lo que le sucede a nuestra población. Y alguno dirá, pero ¿por qué hablas de Macri, no? Y la verdad es que a mí me costaría mucho decir que la historia dirá quién generó este problema. Este problema lo generó Macri. Este problema los argentinos no lo teníamos. Esto es lo cierto. Entonces creo que es importante que tomemos dimensión del daño hecho para comprender también los desafíos del presente y del futuro. Porque tras construir esa unidad, tras el gesto de la expresidenta, a pesar del demostrado caudal de votos que poseía, de ponerlo en función no de las vanidades y los egos y los caprichos y de me trataron de tal manera algunos dirigentes, sino que olvidó todo eso en función de los intereses de su sociedad. Y quienes siempre tienen las mayores responsabilidades institucionales en la Argentina, por lo menos si gobiernan en nombre del peronismo, es lo que deben hacer, porque eso es lo que aprendimos desde el 17 de octubre del 45 en adelante. Entonces, en ese sentido, de repente, apenas habiendo asumido el gobierno argentino, vino una pandemia, vino una etapa durísima, de mucho miedo en un principio. Uno recuerda, y muchas veces hoy quizás se permite una mueca, del olor a lavandina que había por todos lados, porque nadie sabía muy bien cómo se transmitía la enfermedad, de que dejábamos la ropa afuera, que mirábamos para el costado, que veíamos que si abríamos un lugar estábamos con las manos así y todos éramos peligrosas bombas bacteriológicas casi. Pero trajo mucho dolor y nos dejamos de ver. Y las militancias políticas, como decía, sociales, gremiales, sindicales, culturales, todas necesitan de verse. Es muy linda la tecnología. Muchas veces la dirigencia se entrega mansa pensando que haciendo un Twitter va a cambiar la historia. Si con un Twitter cambias la historia, bien. O con una historia de Instagram. O con un TikTok. Tengo que parecer divertido, tengo que parecer cercano. Es hora que la dirigencia argentina madure, porque los problemas son grandes. Más que estar pensando cómo se comunica, que está bien, que entiendo que hay que comunicar, creo que hay que poner las cosas en su lugar. Y vino una etapa donde hubo que cuidar esencialmente a una parte de nuestra población, a nuestras queridas jubiladas, a nuestros queridos jubilados, aquellos que por más de ser jóvenes contaban con enfermedades prevalentes que los ponían en situación de riesgo. Y brotó la solidaridad de nuestro pueblo, como siempre lo hace en esos momentos, pero también fue durísimo no verse. Fuimos rehenes de las pantallas, imagínense, todo el día mirando sus canales, no pudiendo salir de nuestras casas y con toda la voluntad de querer transformar la realidad. Y se nos fueron muchos seres queridos, sin poder despedirlos siquiera como estamos acostumbrados según nuestras creencias, de poder visitarlos en una clínica o en el hospital donde estuvieran internados,
de no poder asistir al velatorio como solemos hacer, familias con grandes dolores, nietos que hoy extrañan a sus abuelos, nietas que hoy extrañan a sus abuelas. Eso fue lo que nos pasó y ese dolor existe y hubo un Estado que estuvo presente allí. Ese Estado estuvo presente allí. Entonces, porque por más que ustedes sepan las cosas que pienso, digo y la visión que tengo hoy, nunca voy a dejar de reconocer lo que a nuestro entender y a mi humilde verdad relativa esté bien hecho. Que eso es lo que tenemos que aprender. Sin caer en ese tipo de dramatismos, declaraciones grandilocuentes como escuché en las últimas 24 horas. Hay que estar más tranquilos. Y se hizo un gran laburo. Se hizo un gran laburo en las escuelas, en los comedores, con todas las mujeres parando la olla para que no faltara la comida en ningún barrio. En los vacunatorios, para poder vacunar a nuestra gente cuando nos decían que la vacuna era veneno. De ahí venimos y eso fue lo que nos sucedió. También fueron las trabajadoras, los trabajadores, registrados o no, en blanco, en negro, no, economía de acá o de allá, como la quieran llamar, los que pusieron el pecho en muchos sentidos, no solo arriesgando su vida como enfermeros, enfermeras en los hospitales o cumpliendo sus tareas, los médicos, médicas, a los que, en nombre de esos argentinos que quizás se pusieron nerviosos en una guardia, les pido disculpas también porque muchas veces, ante la desesperación, no nos damos cuenta y nos terminamos maltratando. Entonces creo que esas cosas sí sucedieron. Y que también hubo un Estado en ese sentido que entendió que tenía que estar presente y lo hizo a través de dos políticas públicas, si bien no perfectas, necesarias y eficientes al fin que buscaron. El ATP, que ni siquiera hoy muchos trabajadores y trabajadoras saben que la plata la puso el Estado, y el IFE. Pero no solo eso. Recordemos también que de manera generosa muchos compañeros y trabajadoras aceptaron el descuento en sus salarios porque no tenían que ir a trabajar. Siempre la inteligencia brota del pueblo y entendió que más allá de la crisis económica que precedía la pandemia, ahora también tenía que volver a poner. Y aceptaba que le pagaran una parte de sueldo. Y esos empresarios no solo tuvieron la generosidad de sus trabajadores y trabajadoras, sino que tuvieron una mano extendida del Estado que completó los salarios con el ATP. Entonces, la pregunta es, ¿qué les pasa ahora a esos empresarios que sufrieron también la pandemia, pero que tuvieron la generosidad de su gente para aceptar el descuento salarial y la presencia del Estado para comprar la nómina salarial, que no pueden dejar de subir los precios? ¿Qué más tiene que hacer el pueblo para que entiendan que son parte de este país y que no están en ningún círculo rojo ni en ninguna isla? Sus negocios están en el territorio argentino y en los barrios argentinos. Y hasta el IFE, que fue a los sectores más humildes de nuestra patria, también le sirvió, porque ese IFE fue el que la gente utilizó para gastar en los almacenes, en los barrios, en los pequeños negocios de proximidad. Ahí fueron los compañeros que sin siquiera trabajo y hoy remarcan sin piedad. Estas son las cosas a las que algunos llaman grieta y nosotros llamamos debate. A los que algunos llaman grieta y nosotros llamamos
disputa de intereses y representación de intereses, porque cuando uno le dice al pueblo que lo quiere representar, lo primero que tiene que tener en claro es que si quiere representar a esas mayorías, se tiene que bancar la que venga de pecho y con la frente en alto y dar todas las peleas, porque si no es muy fácil. Voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, pero cuando llego no puedo por aquello, no puedo por esto. Basta esas dirigencias, los argentinos no las queremos. Y es duro, y claro que es duro. Y se la hacen sentir a la gente también, ¿eh? No solo la sufren los dirigentes, porque cuando boicotean o quieren hacer trastabilizar un gobierno, la sociedad también lo siente. Son poderosos. Y después del macrismo fueron mucho más poderosos todavía de lo que lo eran. Y después de la pandemia mucho más, porque si hay un fenómeno que sucede en nuestro querido país, en nuestra patria, es que está en el mismo mundo el que ustedes ven en las noticias. Cualquiera de ustedes que cuente con un celular y aparte de mirar canciones o cosas, vea qué sucedió económicamente en el planeta, se dará cuenta que todo marca, que las propias estadísticas dicen y que las propias condiciones de vida globales hablan de una hiperconcentración del ingreso luego de la pandemia. Y es parte de la discusión que tenemos que dar. Nuestro país, por ejemplo, se cayó 10 puntos en el año 2020, producto obviamente de todas las cosas que tuvimos que hacer para tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. Y el año pasado se recuperó 10 puntos. Pero como bien les estoy contando, lo que hay que entender, que esa caída anterior a la pandemia, por más que los números sean similares arriba, adentro son diferentes. La recuperación no es la misma. Si hay una concentración de la economía que produce la pandemia, es claro también que esa recuperación viene acompañada de más concentración económica. Y si no discutimos estas cosas, debemos preguntarnos también cómo el macrismo, cómo la pandemia en particular hicieron retroceder la participación del trabajador, de la trabajadora, formal, no formal, perteneciente a la economía popular o a la economía registrada. ¿Cómo perdió dentro de lo que es el total de nuestro Producto Bruto Interno participación? ¿Qué significa esto? Que ha bajado el poder adquisitivo de la remuneración que recibe nuestra gente y ha subido el poder adquisitivo y la remuneración de las grandes empresas. Es simple, es fácil. Entonces, obvio, como dice y utiliza tanto hoy la palabra nuestro ministro de Economía, todo le dice obvio, ¿no? Yo hoy leía, por ejemplo, que el compañero presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había presentado un proyecto para actualizar ganancias para los trabajadores y trabajadoras, y obviamente después dijeron, bueno, era obvio que había que hacerlo. Como también lo hicimos hace unos días, con toda la buena voluntad del mundo, de querer que suba y se anticipe la actualización del salario mínimo vital y móvil, y gracias a Dios el presidente Alberto Fernández se escuchó con buen tino y acompañó esa idea, por lo cual no le agradezco yo en mi nombre, sino en nombre de millones de trabajadoras y trabajadores y también de quienes reciben un abrazo de las políticas públicas a través de los diferentes planes, porque también esos planes están atados al salario mínimo vital y móvil. Entonces, creo, miren, pásame, yo les voy a mostrar porque hay cosas para que vean que no es un capricho, ni te corro por izquierda. Yo no quiero correr nada por izquierda, nadie.
Yo ya lo vi a Néstor, la vi a Cristina, yo quiero que a nuestra gente le vaya bien realmente porque para eso dejamos todo y resistimos al macrismo y para eso también fuimos a construir la unidad. No persigo ni ando pegando carteles en el conurbano proponiéndome para nada. Vuelvo con los lentes, no voy a hacer el mismo chiste del otro día porque se van a enojar. Miren si no hay concentración. En diciembre del 19, el salario mínimo vital y móvil era de 16.875 pesos. Y la canasta básica alimentaria de una familia tipo 4 personas, 15.584, un poquito arriba. Diciembre del 20, después de la pandemia, y después de los esfuerzos que reconozco que se hicieron y de que todos ayudamos para que se realizaran, el salario mínimo era de 20.588 pesos y la canasta básica de 22.681, 2.000 pesos abajo. Diciembre del 21, el salario mínimo vital y móvil 32.000 pesos, la canasta básica 32.964, emparejamos un poquito, palo y palo. Marzo del 22, el mínimo 33.000 pesos y la canasta 39.000 pesos, 6.000 pesos abajo. Por eso lo pedimos, no para lucirnos, no para ver quién corre por izquierda a quién. Nosotros creemos que la economía funciona cuando nuestro pueblo puede tener acceso a los bienes y a los servicios. Nada más. Entonces, estos son los desafíos que tenemos por delante, porque, y lo quiero aclarar, y que nadie lo tome a mal, pero escucho en los últimos días que el ministro de Economía dice dos cosas, y dice más, pero voy a afincar en dos que son las que más me interesa aclarar, por lo menos desde nuestra verdad relativa. Y si alguno de este escenario por ahí no lo comparte totalmente, desde mi verdad relativa. Dice que no tiene apoyo político. Y digo yo, tenés el apoyo político del Fondo Monetario y de Cristalina Georgieva. Tenés el apoyo de la central sindical más grande de la Argentina, de los movimientos sociales, del presidente y de Clarín. ¿Cuánto apoyo más querés para que las cosas salgan bien? Después, no he estudiado economía como él, ni he ido afuera del país a estudiar y a prepararme, como ha hecho él. Pero he descubierto que hay una nueva causa de inflación, el debate político. ¿En serio? ¿En serio? ¿Creen que eso, debatir ideas para cómo a nuestra gente le va mejor, causa inflación? Y que la inflación no es causada porque no estamos poniendo el ojo donde hay que ponerlo, en los formadores de precios, en cómo se produce, en si estamos mirando bien las importaciones y las exportaciones, porque cuando uno ve cómo se desarrolla el aumento, por ejemplo, puede ver que en el último índice, también creo que como en el anterior, lo que más subió fue la ropa. Lo que más subió fue la ropa. Y eso que nuestra industria textil, con lo que estoy de acuerdo, es protegida también desde nuestro Estado para que no nos invadan prendas desde afuera y trabajo desde afuera. Entonces creo que si nosotros no prestamos atención a estas cosas, si no hacemos participar a la gente, si en vez de que Urnequian, Bulguerón y todos digan que anda muy bien, que puede ser desde su mirada que ande bien, pero hay un montón de personas simples, a esa microeconomía de los hombres y mujeres de carne y hueso, ¿de qué le está sirviendo esos números macro que nos está mostrando? La microeconomía de nuestras personas necesita mejorar paulatinamente. Nadie pide saltos bruscos. Nadie pide locuras. Sabemos mejor que nadie que gobernar no es soplar y hacer botellas. Lo decimos desde la responsabilidad
Entonces creo que más que echar la culpa al debate político, lo que hay que hacer es ponerse arriba de los problemas. Y eso seguramente le va a servir a los argentinos y argentinas de ir mejorando su calidad de vida y aparte, el año que viene, de votar como mejor le plazca a cada ciudadano y a cada ciudadana. No podemos estar... Yo la verdad que a veces escucho y resulta que justo a Cristina le dicen que le hace el juego a Macri. ¿En serio? ¿En serio? ¿Quieren que contemos todo de vuelta? ¿No le alcanza con ver con lo que hicieron en Lula en Brasil? ¿En serio piensan que nosotros haríamos eso? Por el contrario, quizás los que estén haciendo ese juego son los que dicen que está todo bien todo el día y no le dicen al presidente las cosas que le tienen que decir para que todo esto mejore, que es lo que nosotros queremos. Porque recuerdo lo que le pasó al macrismo, recuerdo lo que le pasó al macrismo. Quizás muchos no se acuerden ya, pero el viernes antes de las elecciones PASO del 2019 decían que la elección estaba empatada y el domingo perdieron por 16 puntos a nivel nacional y los barrimos en la provincia de Buenos Aires por más de 20 puntos. Hay que ser responsable, hay que ser muy responsable. Y siempre estamos para ayudar, así que nadie vea ese tipo de cosas, porque la última vez que vine a Lanús era jefe de mi bloque, de grandes compañeras y compañeros diputados y diputadas que hicieron un gran trabajo durante la pandemia. Un gran trabajo, complejo, difícil. Creo que hicimos cosas buenas, como ese aporte solidario para que paguemos los que más tenemos en función de los intereses de nuestra gente. Ese aporte solidario, por ejemplo, que hoy sirve para hacer el gasoducto Néstor Kirchner, para poder poner en valor nuestros subsuelos y nuestros recursos naturales. Ese aporte solidario que hoy financia parte del progresar que reciben nuestras pibas y pibes para poder estudiar. ¿Por qué querría hacerle daño si lo único que hemos hecho siempre es aportarle a nuestro gobierno y a nuestra gente para que pueda salir adelante? Es más, es el mismo aporte solidario que financia la famosa ley del RENAVAP, ¿no? Donde está el Registro Nacional de nuestros barrios populares. Una ley que sacó el macrismo pero no tenía financiamiento. Mirá qué buena manera de sacar leyes. Y hubo que ir a fondear con ese aporte solidario para que los compañeros y compañeras que están esperando las urbanizaciones o un pedacito de tierra para poder edificar dignidad tengan un techo donde duerman sus familias. Y eso fue la cosa que hicimos porque a nosotros siempre nos guía lo mismo y nos guió lo mismo. Y se hicieron muchísimas cosas. Entonces creo que... Y gracias por permitirme esta aclaración, porque de última yo no recorro los canales donde siempre han tratado que a este gobierno le vaya mal y parece que ahora reciben bien algunos, como veía el miércoles a la noche. Debe ser lindo, pero no, prefiero esto, prefiero que me espere la gente con una foto de Néstor, de Cristina. Ese cariño es irreemplazable. Entonces y para ir terminando y agradeciendo la atención que han puesto y la oportunidad de brindar más elementos para el debate, porque lo que yo quiero no es que se vayan de acá con esta línea, quiero que debatan con los compañeros y compañeras, no solo que votan al frente de todos, sino aquellos que tenemos que ir a buscar para poder seguir transformando la realidad de la Argentina. Es un aporte. Son las ganas de debatir y discutir a dónde vamos. Nada más. Creo que es el deseo profundo que tiene cada argentino y argentina de ver bien a su país, de ver bien a su familia, de ver bien a su vecino y vecina, de poder empezar a poquito salir adelante. Y es verdad, se ha generado un poco más de trabajo, eso hay que acompañarlo paulatinamente con la recuperación del poder adquisitivo. Tenemos que hacer todos los esfuerzos,
Tenemos que poner toda nuestra inteligencia, toda nuestra voluntad y todo nuestro corazón para cumplir con aquello que nos comprometimos en el 2019. Nadie nos obligó, fuimos nosotros a decirle a la sociedad que la queríamos gobernar, que la queríamos sacar adelante, que teníamos ganas, que teníamos sueños, que tenemos ganas, que tenemos sueños, que tenemos voluntad y que queremos ver a nuestra Argentina de una buena vez por todas, libre, justa y soberana, para que en nuestro pueblo, en su barrio, reine el amor y la igualdad. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Juntos, debatiendo todo, juntos y a construir una mejor calidad de vida para nuestro pueblo. Muchísimas gracias, pueblo de Lanús, como siempre, a vuestra disposición. Gracias, compañeros y compañeras.